Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que vean este videíto, que ustedes dan en llamar píldora, porque se supone que es en dosis concentradas, y en este caso dosis concentradas de información. Decía buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas y a todes. Vamos a empezar a hablar de psicología. El fin de esta filmación es dar como una mini clase y buscar una estrategia para poder comunicar algo, ya que no podemos dar clases de la manera habitual y tradicional. Y bueno, como tenemos que empezar a hablar de una disciplina científica que es la psicología, tal como lo es el trabajo social, que es la disciplina científica para la que ustedes se están formando como licenciados, es necesario introducirnos antes por los caminos y los recorridos históricos, sociales, e incluso ideológicos, a través de los cuales se fue constituyendo la psicología como una disciplina para ser científica. Este recorrido no ha sido unívoco, no ha sido lineal, ha tenido marchas, contramarchas, y también ha habido confrontaciones o desacuerdos entre teorías y enfoques teóricos sobre los fenómenos que estudia la psicología, así como sucede con las ciencias en general. Por ello es necesario, nosotros desde el equipo de cátedra hemos considerado necesario hacer una introducción desde el punto de vista epistemológico. Ustedes habrán visto que les acercamos dos textos. Uno es el de Gastón Bachelard sobre el espíritu científico, la construcción de un espíritu científico, y otro es el de Boaventura de Sousa Santos, que plantea esta cuestión de las epistemologías del sur. ¿Qué son las epistemologías del sur? Son dos textos diferentes, pero bueno, como para dar un enfoque, o por lo menos introducir en alguna medida lo que tiene que ver con las epistemologías, y en este universo de ciencias, de las ciencias, ubicar allí a la psicología, y dentro de la psicología como disciplina que contiene varios enfoques teóricos y varias formas de estudiar al ser humano, nuestro posicionamiento. Claro, queremos ser claros acerca de la posición que nosotros asumimos para hablar del ser humano, desde la psicología. Entonces, bueno, hagamos una introducción. Las ciencias que devienen de una tradición filosófica, pero que se constituyen con la intención de constituir un saber o un conocimiento. Las ciencias en general, no solo las sociales, ni solo la psicología, tienen el objetivo de constituir un saber que sea objetivo, o sea, que capte la esencia del objeto que estudia. Y esto es un tema de mucho debate, de mucha crítica y de mucho análisis, que seguramente ustedes recorrieron en las materias que tienen que ver con conocimiento científico o metodología de las ciencias. Ustedes ya sabrán que las ciencias en general se dividen entre formales, la matemática y la geometría, y las fácticas, que tienen que ver con el estudio de los fenómenos, de los hechos naturales por un lado y sociales por otro. Pero tradicionalmente la primer ciencia que se constituye dentro de las fácticas, desde el método experimental y desde una tradición positivista, o sea que se planta en este lugar, que se posiciona en este lugar de que al objeto hay que conocerlo libre, o sea, de manera objetiva. Hay como un afán, como una ilusión de objetividad, y excluyendo o eliminando todo sesgo, toda ideología, todo aspecto del sujeto que estudia, que es el científico, ¿no? Como esta ilusión de que el objeto desde las ciencias naturales puede ser conocido
sin ninguna influencia ni del investigador ni del entorno social del investigador. Este es el anhelo inicial del positivismo, tradición histórica de la ciencia que hasta el día de hoy existe y está funcionando. Bueno, las ciencias naturales empiezan a conocer sus objetos de estudio en la naturaleza, pero a través del método experimental que implica el control de las variables por parte de los científicos o los estudiosos, y con este método que se instala como el método único y universal de estudio de los fenómenos en general, a partir de este método las ciencias sociales pretenden estudiar sus objetos. Es decir, las ciencias sociales, para poder ser ciencia, las disciplinas sociales en general, para poder considerarse ciencias, tienen que adoptar el método de estudio de las ciencias naturales, que es el control de las variables. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos experimentar con fenómenos sociales sin provocar un daño, sin perjudicar a nuestro objeto de estudio y además sin eliminar las condiciones de contexto que influyen en ese sujeto, en ese grupo, en ese colectivo social, en esa institución, en esa comunidad, que puede ser una comunidad indígena, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para estudiar eso sin la influencia social, sin la influencia del entorno social o contextual? Esta es la gran pregunta que hay que hacerse y que nunca hay que dejar de hacerse. ¿Es posible estudiar desde las ciencias sociales con el método o asimilando el método de las ciencias naturales? ¿Hasta dónde las ciencias naturales pueden ser objetivas? Esta es una pregunta que nunca tiene que dejar de estar presente en el trabajo que hagamos nosotros como licenciados, como científicos de las ciencias sociales. Bueno, entonces, hay un afán de objetividad, sigue habiendo un afán de objetividad hasta el día de hoy, pero también hay un planteo de que toda ciencia social, porque el sujeto que investiga es un sujeto social, atravesado por su cultura, atravesado por su ideología, atravesado por circunstancias de su vida, por momentos, etapas de su vida, por formas de ver la realidad que tienen que ver con la ideología. Entonces, digamos, esto es lo que sucede con las ciencias sociales. El objeto para las ciencias sociales es enfocado según la disciplina que lo estudia, porque si vamos al caso, todas las ciencias sociales estudiamos al ser humano en sociedad, en comunidad, en un colectivo, pero cada disciplina dentro de las ciencias sociales, ya sea la antropología, la sociología, el trabajo social como disciplina científica, la comunicación social, etcétera, digamos, todas las disciplinas científicas y la psicología, todas enfocamos a ese objeto desde un determinado aspecto. Estudiamos un determinado aspecto. La psicología estudia al sujeto, al ser humano singular, en su singularidad. Y esto también tiene sus paradojas. Por eso es necesario un año entero de cursada para poder comprender la psicología y el objeto de estudio, que es el ser humano con el cual ustedes van a trabajar cotidianamente cuando ejerzan la profesión, e incluso antes de ejercer como profesionales, mientras sean estudiantes también. Bueno, esto por un lado. Por el otro, lo que plantean, digamos, muchos autores es que en definitiva, sea ciencia social, sea ciencia natural, la disciplina de la investigación siempre es una actividad social y hoy más que nada interdisciplinaria. Entonces siempre está el fenómeno social ahí atravesando la producción del conocimiento científico. Por ende, esto hay que tenerlo en cuenta, no para eliminarlo, sino como para poder integrarlo y saber de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, en definitiva, la ciencia en general lo que busca es discriminar un saber científico de una doxa, o sea, un conocimiento riguroso obtenido por mecanismos, por estrategias, por métodos, según desde donde se hable,
separarlo, distinguirlo de la doxa, que es el pensamiento de sentido, el saber de sentido común, que es un saber práctico que a nosotros nos sirve en la vida cotidiana para resolver nuestros problemas cotidianos. Yo desde el sentido común sé que el limón le saca las manchas o digamos las partes quemadas a la olla, por ejemplo a los utensilios de cocina. Ahora no sé por qué. Eso es la doxa. Yo no me lo explico, yo lo sé, lo utilizo, pero no me preocupo por explicarlo. ¿Por qué el limón le saca la mugre, qué sé yo, la suciedad a los productos metálicos de la cocina? Eso, ¿y por qué? Lo va a explicar una ciencia que tiene que ver con la química. Ahí está la diferencia entre doxa, intento, digamos, ejemplificar la diferencia entre una doxa y un saber científico riguroso que se obtiene por medio de mecanismos controlados. La ciencia social sí tiene que tener una rigurosidad para ser científica, pero tiene una mayor complejidad probablemente que todos los saberes fácticos, digamos, de las químicas y naturales, ¿no? El tema es que nosotros, para poder, en este proceso de aprendizaje, nosotros como docentes tenemos que saber que ustedes tienen un saber. Ustedes como estudiantes tienen conocimientos. Hay cosas que saben y hay cosas que se han preguntado. El saber empieza con una pregunta. Un saber científico se puede producir a partir de una buena pregunta. Y la pregunta tiene que ser una actitud constante en una persona que tiene interés por investigar, por conocer, por aprender. Entonces solamente podemos partir de la pregunta y nosotros vamos a intentar promover en ustedes la pregunta, la posibilidad todo el tiempo de preguntarse el por qué y el por qué y el por qué y el qué más, ¿no? ¿Y qué podría estar provocando esto? ¿Por qué podría haber reaccionado alguien así? ¿Por qué tiene que ver? Entonces, digamos, nuestra intención es cambiar o intentar que ustedes puedan identificar sus saberes previos, lo que ustedes ya saben, para poder no eliminarlos y reemplazarlos por otros, sino para poder ir modificándolos, ir revisándolos, ir deconstruyéndolos. Deconstrucción es un término de un filósofo, escritor que se llama Derrida. Y tenemos que tomarlo esto e ir deconstruyendo nuestros saberes para poder, con nuestros saberes, construir otros saberes, avanzar hacia nuevas formas de conocimiento. Eso es lo que Bachelard, el autor que ustedes van a leer, o que habrán leído probablemente, y que espero que les haya gustado, plantea como el cultivo o la construcción de un espíritu científico. Bueno, esto es lo que a donde quería llegar. Queremos promover en ustedes una actitud crítica, que no es actitud crítica no es criticar ni estar en contra de todo porque hay que estar en contra de todo y porque sí, digamos, sino una actitud crítica es esta actitud constante que ya se convierte como un aspecto de la personalidad, de estar pensando, ¿y por qué será así? ¿Será tan así como se dice o habrá algo detrás? Porque siempre detrás de lo que se hace o lo que se dice hay algo más. Eso es lo que creemos nosotros en nuestro posicionamiento teórico. Entonces, siempre estamos viendo qué hay detrás de lo que se dice, de lo que se produce, de lo que se promueve, de lo que se actúa, de lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza la investigación, a buscar, bueno, qué hay más allá de lo evidente. Nosotros no nos podemos quedar siempre con lo evidente. Nosotros podemos tomar lo evidente, pero además tenemos que ir siempre un poco más allá para ver qué lo promueve, qué lo produce y por qué lo evidente es como es y no es de otra manera. Así que bueno, esto sería una mini clase, la primera, espero que les sirva. De todos modos vamos a estar disponibles para consultas todo el tiempo que ustedes necesiten y los saludo y espero que tengan un muy buen fin de semana y buen inicio de semana. Hasta luego.